del sacrificio de Pascua. Para los que no recuerdan, el sacrificio de Pascua fue el que se hizo allá cuando Israel todavía estaba en Egipto. Y estando en Egipto, cuando iba a pasar el ángel de la muerte después de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, ellos ofrecieron un sacrificio a Dios para ser guardados y cuidados. Es el sacrificio de la Pascua. ¿A qué hora se daba eso? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde siempre se ofrecía el sacrificio. Entonces, cuando Daniel dice que el ángel llegó a la hora que se está haciendo el sacrificio de la Pascua, se presentó el varón Gabriel. A esa hora estamos hablando de que el ángel se le presenta a Daniel a la hora del sacrificio de la Pascua. Escuche, Dios se va a revelar siempre donde hay sacrificio, donde hay alabanza. Por eso su palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él se hace presente. Dios va a descender con poder donde hay alabanza, donde hay adoración, donde el pueblo sabe adorar, donde el pueblo sabe alabar, donde el pueblo provoca alabanza y adoración, provoca presencia de Dios. A la hora del sacrificio, a la hora de las 3 de la tarde, ahí se presenta Gabriel. Y note, dicen por ahí que la oración usted la puede leer en los versículos del 1 al 19 de ese capítulo 9 de Daniel. Usted puede leer toda la oración. Y un estudiante hebreo leyó la oración en hebreo. Y dice ese estudiante que leyendo la oración en hebreo, le llevó 3 minutos. 3 minutos le llevó leer la oración de Daniel. Dice el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿dónde estaba Gabriel? Estaba en el cielo, en el tercer cielo. Y del tercer cielo hasta la tierra bajó el ángel Gabriel, haciendo un tiempo de ¿cuánto? De aproximadamente 3 minutos. Imagínese usted la velocidad con la que vuelan los ángeles. Qué velocidad, que desde el tercer cielo solamente le toma 3 minutos. Y algunos dicen que tal vez hasta menos, porque tal vez Daniel estaba orando con los ojos cerrados y no se había dado cuenta que ya el ángel estaba ahí. Quiere decir entonces que hay una distancia entre el cielo y la tierra que a un ángel solamente le toma 3 minutos o menos llegar. Por eso es que cuando hay una respuesta de Dios que viene del cielo directamente a nosotros, es una respuesta rápida y contundente. Cuando Dios te va a guardar y te va a proteger y hay ángeles a tu lado, eso es rápido. Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y me hizo entender, versículo 22, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Las revelaciones requieren estos 2 elementos. Présteme atención, por favor. Todo lo que venga como una revelación del cielo, todo lo que venga como algo enviado de Dios a la tierra, requiere, mire lo que dice, sabiduría y entendimiento. Lo que quiere decir que hay mucha revelación. Hay mucho del cielo, hay mucho del evangelio, hay mucho de la palabra que no todo el mundo entiende. Hay mucha gente que no entiende la palabra. Hay mucha gente que no entiende la revelación de la palabra porque en ellos no hay sabiduría y entendimiento. Por eso la Biblia dice que para el carnal, para el mundano, las cosas de Dios le son locura. Pero para nosotros que estamos aquí, bendito sea el Señor. Para ti, para mí hay sabiduría y entendimiento. Por eso yo siempre he dicho, la gente cristiana es la gente más sabia, es la gente más inteligente. Aleluya. Versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea que estaba orando Daniel y apenas empezaba a orar, Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que ya Dios sabe lo que usted va a decirle. Porque Dios es omnisciente. Diga conmigo, omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Él sabe todo. Él sabe lo que tú estás pensando ahí mientras estás sentado. Él sabe lo que tú estás pensando. Él es omnisciente. Y dice de que desde el momento, desde antes, mire lo que dice el versículo 23. Al principio de tus ruegos, cuando estaba empezando tu oración, fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela.
porque tú eres muy amado. Aquí hay otro elemento, otro factor importante. Toda revelación, todo lo que viene del cielo requiere sabiduría y entendimiento. Otra cosa, que no es a cualquiera que se le revela lo del cielo. Tienen que ser amados. Al principio tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú, Daniel, eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí vamos a entrar ahora a la parte profética. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas. No hay forma de jugar con ese número. No hay forma de alterar, no hay forma de acelerar. Está determinado. Dios ya habló, Dios ya dijo, y así se va a hacer tal igual a como Dios dijo. Determinó 70 semanas para terminar ¿qué? La prevaricación. En 70 semanas se va a terminar la prevaricación. Versículo 24. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, oiga esto, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. Escuche esto: 7 semanas desde que se suelta el decreto, la orden de que vayan a restaurar los muros y la ciudad de Jerusalén. Van a pasar 7 semanas. Y luego le dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a estudiar lo que estas semanas representan. Las 7 semanas, las 62 semanas. Y después de las 62 semanas, escucha el versículo 26, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Refiriéndose al príncipe, al rey Tito de Roma. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana, todavía hay una semana más, se han dado 7 semanas más 62 semanas, y luego el versículo 27 deja una semana más. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, voy a introducir esto rápido. Dios tiene un alto interés por revelar su plan maestro a la humanidad. Dios tiene un alto interés. Yo quiero que usted entienda que por eso la Biblia y su interpretación no es privada. La Biblia no tiene interpretación privada. La interpretación bíblica es abierta para todos, solo que tiene que venir a la luz de la sabiduría y el entendimiento. Y la sabiduría y el entendimiento para entender las revelaciones que hay en la Biblia solamente las produce el Espíritu Santo. Dios tiene un alto interés en que usted y yo entonces conozcamos su plan. Pero también hay algo que hay que valorar, y es de que Dios su plan no se lo revela a cualquier persona. Dios su plan maestro, su obra maestra, no se la revela sino solamente a aquellos que son amados. En este caso vemos en el versículo 23 de este capítulo 9 de Daniel, que Daniel era amado. Dice, porque tú eres muy amado. Pero luego vemos más tarde que para la revelación del Apocalipsis, lo escatológico, los sucesos del porvenir, también Dios decide escoger a un hombre llamado Juan. Y a este lo conocemos en la Biblia como el discípulo amado. Y lo vemos en Juan capítulo 13 versículo 23. Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. Quiere decir que Dios tiene un alto interés en revelarnos su plan,
pero no se lo revela a cualquier persona. Se lo revela a aquellos que son amados. ¿Por qué tiene Dios el interés de revelarnos el plan de la humanidad que Él tiene para nosotros? Porque el revelarnos su plan nos provoca a nosotros certeza y seguridad. Cuando usted sabe lo que va a pasar, cuando usted sabe lo que viene, cuando usted sabe lo que depara el futuro, usted se prepara con anticipación, ¿sí o no? Entonces, para Dios es importante develar, revelar o mostrar o demostrar su plan para que usted y yo no solamente tengamos certeza, tengamos seguridad, tengamos paz, pero nos preparemos también. El plan de Dios revelado a la humanidad revela que manifiesta o anticipa la obra que Él va a hacer. Dios demostrando ser un Dios que maneja tiempos y propósitos. Dios no hace las cosas a lo loco como nosotros. Dios no hace las cosas al yo que pierdo. No, Dios todo lo maneja. Hay tiempos, cronos de Dios, tiempos. Y hay propósito en todo lo que Dios maneja. Y cuando Dios nos revela entonces su plan, su obra maestra, su plan maestro, es porque Él quiere que nosotros sepamos que Él es un Dios que trabaja en tiempos y propósitos. Hoy estás tú sentado en este lugar porque Dios así lo tenía definido. Hoy estás aquí en este lugar todavía vivito y coleando, respirando por la misericordia y el amor de Dios, porque en sus planes tú estás, en la agenda de Dios tú estás. Estos planes de Dios revelado a la humanidad los vemos desde el principio, desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Desde el principio Dios ya le mostró lo que Satanás pensó que a Dios le iba a caer como en curva. Cuando Adán y Eva caen en el huerto del Edén, Satanás dijo: aquí agarré a Dios. A Dios no le sorprende nada, damas y caballeros, porque Él lo sabe todo. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Y como ya sabía lo que venía, mire la palabra profética que suelta Dios a la serpiente: tú le herirás en el calcañar, mas ella te herirá en la cabeza. Estamos hablando de casi 4000 años más tarde. Ya Dios le está revelando a Satanás cuál sería el plan y la destrucción para él. Él le acababa de dar un golpe en el calcañar, allá en el pie, pero unos 4500 años más tarde se levantaría nuevamente el poder de Dios y le pisaría la cabeza a Satanás, desbarataría la cabeza de Satanás. Y eso el Señor se lo revela al principio de la creación de la humanidad, Génesis 3:15. Para que nosotros tengamos paz. Toque el que esté a su lado y dígale: ten paz. Dígale: ten paz. Ya Dios sabe lo que está haciendo, a su nombre gloria. En el caso de la visión o en la palabra profética que Daniel está recibiendo, Daniel, el Señor le revelaría el plan de la restauración de la nación de Israel. Quiero que entienda esto: 490 años, diga conmigo, 490 años. Oiga esto, 490 años son 70 semanas, porque ahora le explico cómo funciona esto de la semana. Para el judío la palabra semana es Shabuwa. Diga conmigo: Shabuwa. Shabuwa. Shabuwa es la palabra en hebreo semana. ¿Qué significa esto para el judío? Shabuwa representa lo mismo para ellos que para nosotros. La palabra Shabuwa no. Para el judío la palabra Shabuwa es lo que para nosotros, un ejemplo, es llamarle a algo o decir: quiero una docena. Cuando nosotros decimos docena, ¿a qué número nos estamos refiriendo? 12. Entonces uno dice: yo quiero una docena de huevos, quiero una docena de pan, quiero una docena de carros, quiero una docena de casas. Nos estamos refiriendo a un número específico de 12, aunque no decimos 12, decimos docena. Pero todos entendemos que una docena constituye ¿qué? 12. Shabuwa para el hebreo, semana, significa 7. Es el conjunto, es la unidad de 7. Entonces, para un judío decir quiero una Shabuwa, ¿qué está diciendo? Quiero 7. ¿7 qué? 7 de cualquier cosa. Shabuwa es como para nosotros decir una docena, que es 12. Para ellos Shabuwa, semana, significa 7. En este caso, el Señor le está diciendo a Daniel que esa Shabuwa, esa semana, son 7 años. Entienda,
Entonces, si estamos hablando del número 7, ahora el 7 se compone en años. Entonces, Shabuah es 7 años. Pero ahora le dice, serán 70 semanas. ¿Cuántos años? 70 años. ¿Estamos acá? Porque cada semana compone 7. Y entonces si hablamos de 7 por 7 o 7 por 70, 490. 70 semanas entonces son 490 años. Una semana, Shabuah, son 7 años. En una semana hay 7 años. Y estas 70 semanas estamos hablando de 70 grupos de 7. 7 por 70, 490 años. Y me encanta cómo Dios le da especificaciones tan claras a Daniel con respecto a esta profecía de las 70 semanas. Pero antes, yo quiero que usted entienda que estos 490 años, porque ahora Daniel está orando, porque Daniel está en Babilonia, Daniel está en bajo cautiverio, Daniel no está en Jerusalén, Daniel no está en la tierra que Dios les había prometido. Están bajo cautiverio. ¿Por qué? Porque por 490 años Israel le dio la espalda a Dios. Por 70 semanas, 490 años, Israel le da la espalda a Dios. Y Dios trae reprensión y disciplina a la nación. ¿Qué pasa cuando usted y yo nos rebelamos contra Dios? ¿Qué pasa cuando usted y yo le damos la espalda a Dios? Hubieron 3 catástrofes que sufrió Israel con la conquista de Babilonia. La primera fue que fueron hechos cautivos. Se convirtieron en esclavos de aquellos que los conquistaron. La segunda es que el tesoro del templo fue tomado, perdieron sus pertenencias. Y la tercera fue que fueron exiliados, fueron removidos de su lugar, fueron quitados de su posición. Esto me dice a mí que hay 3 cosas que se afectan cuando yo le doy la espalda a Dios. Hay 3 áreas en mi vida que se ven afectadas cuando usted le da la espalda a Dios. Cuando usted prefiere ir en pos del mundo, en pos de Satanás, en pos de cualquier otra cosa menos de Dios. Hay 3 cosas que se van a ver afectadas. Número 1, te haces esclavo del pecado. Te conviertes en esclavo del mundo. El mundo se hace tu amo. El diablo se hace tu señor. 1. 2, pierdes economía. Tu economía se va a ver afectada. Tus finanzas se van a ver afectadas. Israel perdió el tesoro que estaba en el templo. Y número 3, fueron exiliados. Número 3, eres removido del lugar donde estás. Pierdes posición. Ya no solamente pierdes posesiones, ahora pierdes posición. Cada vez que le damos la espalda a Dios por 490 años, entonces Israel le dio la espalda a Dios y Dios tuvo que disciplinarlos, trayéndoles 70 semanas de esclavitud, de cautiverio. Entonces entremos ahora en contexto. Versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ya entendimos la palabra Shabuah, que es una docena para nosotros, refiriéndonos al número 12. Shabuah es 7. 70 semanas son 490 años. Ahora el versículo 25 de este capítulo 9 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Si estamos hablando de 7 semanas, cada semana se compone por 7 años. ¿De cuántos años estamos hablando? 7 por 7, 49 años. Pero inmediatamente le suma a los 49 años 62 semanas. Y si estamos hablando de 62 semanas, que son 62 por 7, estamos hablando de ¿cuántos años? 434 años. Mire cómo es Dios, que su palabra nunca va a fallar. Y Dios es tan exacto. Cuando Él da una palabra y Él promete algo, Él lo va a cumplir. Y Él le dijo a Daniel: van a pasar primero 7 semanas, 49 años, desde que se suelte el decreto, el edicto de que van a ser libres.
49 años, pero después van a surgir 434 años más van a pasar. Mire, en el año 445, saque pluma. En el año 445 antes de Cristo surge un rey llamado Artajerjes. Los que son estudiosos de la palabra recordarán al rey Artajerjes, que trabajó con el escriba Esdras y con aquel gran restaurador de los muros de Jerusalén llamado Nehemías. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Y este rey, que contempla el rostro de Nehemías, quien era su copero, mira a Nehemías entristecido y le pregunta a Nehemías qué tiene. Era prohibido dentro del palacio que el copero o cualquier persona de oficio gubernamental mostrar un rostro de tristeza. Algunos eran echados presos y otros hasta dados a la muerte si demostraban algún gesto contrario al establecido por las políticas de aquel gobierno. Y Nehemías, era tan profundo el dolor que sentía que no le importó demostrar su rostro decaído. Y el rey Artajerjes le dice: oye, Nehemías, ¿qué te pasa? Veo que no eres el mismo hoy. Y Nehemías le confiesa al rey diciéndole: mi rey, he escuchado que la tierra que me vio nacer, la tierra de mis padres, está desbaratada, destruida, quemada, y no lo puedo concebir. Cuando Nehemías le expresa su sentir al rey Artajerjes, entonces en el año 445 antes de Cristo, el rey Artajerjes, escuche lo que hace: suelta un decreto, y ese decreto lo suelta a Nehemías, dándole permiso, un viaje seguro y provisiones para regresar a Jerusalén, reconstruir la ciudad y las murallas. Aquí empieza el inicio de las 70 semanas con el decreto del rey Artajerjes, como el ángel se lo acababa de decir en el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden del decreto, ¿qué iba a pasar? 7 semanas van a pasar, 49 años. Desde el año 445 que Artajerjes suelta el decreto para que Nehemías regresara a la nación de Israel, a Jerusalén, a restaurarla, hasta el 396. Réstele usted a 445, 396 y le va a dar el número exacto de 49 años. Desde el 445 al 396 hay exactamente 49 años. Las primeras 7 semanas estaban cumplidas. ¿Hasta dónde llegan estos 396 años? Hasta el libro de Malaquías, que usted y yo tenemos en la Biblia. Usted sabe que el libro de Malaquías es el último libro que cierra el Antiguo Testamento. Y luego arrancamos con Mateo. Todos ahora sabemos esto, que de Malaquías a Mateo existió la edad oscura. ¿Por qué le llamamos nosotros los teólogos al libro de Malaquías, entre Malaquías y Mateo, la edad oscura? Porque no hay historia, no hay un registro histórico de lo que pasó. Nadie sabe qué pasó durante esos 400 años. Ahora mire, han pasado 49 desde el decreto de Artajerjes hasta Malaquías. De Malaquías a Mateo hay 400 años de silencio. Pero la profecía del ángel Gabriel es: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, refiriéndose a quién, a Jesús, habrán 7 semanas y luego 62 semanas. ¿Hasta qué punto? Quiero que sepa esto. Cronólogos capaces han mostrado que la crucifixión del Señor Jesucristo ocurrió inmediatamente en el cumplimiento de los 483 años de la profecía. Quiere decir que desde Artajerjes hasta Malaquías tenemos 49 años.
de Malaquías hasta la crucifixión de Jesús, tenemos 483, porque usted le suma 434, le suma los 49 y le dan exactamente 483 años, trayendo a cumplimiento 69 semanas de las 70 semanas. ¿Cuántas semanas se han cumplido hasta el día de hoy? 69. ¿Cuántas semanas restan para que se selle la visión y esta visión y esta profecía llegue a su cumplimiento? Una semana más. ¿Por qué no se completaron las 70 semanas? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos solo hasta los 483 años, hasta las 69 semanas? Y no llegamos hasta los 70. Algo pasó, y aquí el tema de esta noche: la gran pausa. Entonces entendemos que desde la crucifixión de Jesucristo hubo una pausa a las 70 semanas. Se cumplieron 69, pero quedó una todavía. El intervalo. ¿Cuál es el intervalo? En medio de las semanas 69 y 70, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en medio de las 69 semanas y la semana 70? ¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué la gran pausa que ha durado más de 2000 años? Más de 2000 años ha durado la pausa. Por eso le puse este tema, la pausa prolongada. Hermanos, algo pasó y le voy a decir qué fue lo que pasó. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12 nos dice ¿por qué surge la pausa? ¿Y por qué no llega al cumplimiento final las 70 semanas de la profecía de Daniel? Dice Juan, capítulo 1, versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dentro de las 70 semanas estaba escrito, porque Daniel había estado estudiando las profecías del profeta Jeremías. Y por estar estudiando las profecías del profeta Jeremías es que Daniel comienza a orar para que haya un cumplimiento de la palabra profética en forma de promesa para la nación de Israel. Y ahora ¿qué pasa? Que hay una pausa, porque dentro de la profecía estaba establecido que el Mesías vendría para los judíos. Y el Mesías vino a los judíos. El Mesías vino a la nación de Israel. Pero ¿qué pasó con los judíos? No le recibieron. No lo recibieron como el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús nace en un pesebre que no era de él, en un establo que no era de él. Dice la Biblia que no tuvo en qué recostar su cabeza. Fue sepultado en un sepulcro que no era de él. Jesús no tuvo absolutamente ninguna pertenencia material en la tierra. ¿Por qué? Porque Él lo dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. Y la plataforma ya está preparada para que Él pueda ejercer dominio, poder, autoridad global. Y una vez que las personas pierden su identidad, ahora viene el anticristo y con sus poderes satánicos los manipula, los controla. Y eso es lo que pasa con estas organizaciones que empujan estas ideologías. Tenemos en un mundo actual restricciones a la libertad religiosa, centralización del poder y control global. Promoción de un humanismo secular. ¿Cuál es el humanismo secular? Que el hombre puede traer sus propias soluciones excluyendo a Dios. Narcisismo y egocentrismo. Todas estas son las condiciones del mundo actual. En esto estamos hoy. Estamos en medio de la semana 69 y la última semana 70. Pero algo está a punto de pasar. Y quiero que se preparen. Algo está a punto de pasar, porque les quiero decir esta noche que el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo que se acerca el fin de esta profecía. La semana 70 se va a venir dando
y cerrando. Nosotros estamos próximos a ver el cumplimiento de una de las profecías más poderosas dadas por el profeta Joel. Con este gane de Donald Trump, cuando Donald Trump gana, porque la agenda que traía Kamala Harris era una agenda completamente bajo lo que acabo de mencionar. Todo lo que menciona es la agenda del Partido Demócrata. El Partido Demócrata es un partido liberal, de extremo izquierda, completamente. Y por eso es que hoy el león despertó y empezó a rugir. Y dijo: no en mi casa no. La iglesia se paró y alzó su voz. 180,000 Amish dijeron: en nuestra casa no se va a permitir el aborto, no se va a permitir la perversión, no se va a permitir todas esas corrupciones. Y el león que estaba dormido se despertó y empezó a rugir. Y por eso el gane de Donald Trump fue arrasador. Fue increíble cómo estados que por años, décadas, habían sido azul, demócratas, se convirtieron después en republicanos. Yo dije esto en mi página. Ganó la democracia, ganó la vida, ganó la verdad, ganó la iglesia, por los principios que representa este partido. Donald Trump tiene estas políticas dentro de su gobierno: defensa de la vida y oposición al aborto, nombramiento de jueces conservadores, defensa de la libertad religiosa para que usted y yo sigamos haciendo servicios honrando el nombre de Dios. Una de las cosas que favorecen mucho es el apoyo a Israel. Único presidente que apoyó para que la embajada fuese movida a Jerusalén, Donald Trump. Restricciones a la ideología de géneros, promoción de la oración y la fe pública. Él dijo: tienen que regresar las oraciones a las escuelas. El apoyo y el fortalecimiento económico. Escuche, este hombre ha sido puesto por Dios como lo fue Ciro. Ciro fue un hombre que no tenía el temor a Dios, pero que Dios se valió de ese emperador para volver a restituir a la nación de Israel a sus principios de moralidad, a sus principios de temor reverente a Dios. Y yo creo que como estamos a punto de ver el cierre de las 70 semanas, porque estamos en medio de las 69 y las 70, Dios acaba de levantar a este hombre para posicionarlo y provocar lo que yo estoy llamando el último y más grande avivamiento que la iglesia de Cristo va a experimentar. Pero son solo 4 años. Ahora aquí quiero que escuche esto. Si solo son 4 años, la gran pregunta que yo me hago es: ¿serán los últimos años que le queden a la iglesia antes del rapto? Porque antes del rapto se va a dar la palabra profética de Joel. ¿Qué dice Joel capítulo 2 versículo 28? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Yo creo que estamos en esos días y vamos a entrar a estos 4 años del máximo, mayor y último avivamiento que le viene a la iglesia. ¿Qué puede pasar en estos próximos años? El rapto de la iglesia. Ya estamos cerrando la semana 69 para entrar a la semana 70. La semana 70 es la semana escatológica. Es la semana de cuando surgirá el anticristo. No puede haber semana 70 con la iglesia en la tierra. La iglesia tiene que ser arrebatada, tiene que ser levantada para que entonces surja el hijo de la iniquidad. El desolador y la gran desolación no puede surgir si la iglesia sigue acá. Y como ya la plataforma, la tarima
y el escenario está preparado para el anticristo, yo creo que estos son nuestros últimos 4 años que nos quedan para experimentar el mayor avivamiento sobre la tierra. Y después de esto nos vamos con Cristo. ¿Qué trae avivamiento, damas y caballeros? El avivamiento lo provoca la voz profética. La voz profética, la voz profética. El Señor le habla a Ezequiel y le dice: ve al valle de los huesos secos. Ve. ¿Y qué le dice? Habla sobre ellos. Profetiza, estos huesos vivirán. Lo que trae vida y avivamiento es la voz profética. Y esa iglesia, nosotros la iglesia tenemos la voz profética. Primera de Reyes capítulo 19, y con eso termino, versículo 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo el profeta lo matará. Hazael y Jehú representan gobierno, pero están limitados. El único que va a provocar y que va a aniquilar por completo la iniquidad, la prevaricación y el pecado es la voz profética. Y cuando la voz profética se activa, el infierno tiembla. Cuando la voz profética se activa, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Cuando la voz profética se activa, mata el espíritu jezabélico, el espíritu de manipulación, el espíritu de intimidación. Cuando la voz profética se activa, el enemigo sale huyendo. El enemigo no soporta la voz profética de la iglesia. Cuando la voz profética se activa, aleluya, acelera el tiempo de Dios para su retorno. Cuando la voz profética se activa, los cielos se activan a favor del pueblo de Dios. Cuando la voz profética se activa, trae un despertar a la iglesia de Cristo. Cuando la voz profética se activa, rompe cadenas, cerrojos, ataduras y ligaduras que atan las vidas. Necesitamos empezar a activar la voz profética. Póngase de pie, por favor. Es tiempo de que actives la voz profética. Este será nuestro tiempo del más grande avivamiento que vamos a conocer. Cuando desde las cúpulas de gobierno, desde la Casa Blanca, se implementa el temor reverente a Dios, algo bueno va a pasar con esta nación. Cuando desde las cúpulas más altas, desde allá, desde la Casa Blanca, se empieza a orar, se empieza a reconocer a Dios como dueño y Señor de todo, algo bueno va a pasar para esta nación. Algo bueno viene, pero para ti y para mí, la iglesia, será nuestra oportunidad para alinearnos, para arreglarnos, para ponernos a cuenta con Dios, para experimentar la gloriosa manifestación de poder y de mayor unción para nosotros. En estos 4 años usted va a ver milagros trascendentales en su vida, milagros en su cuerpo, milagros en sus finanzas, restauración en las familias, restauración en los hijos. Usted va a ver liberación de adicciones en las vidas que estaban oprimidas. Viene el mayor y más grande avivamiento. Pero el Espíritu Santo también me habló y me dijo: voy a darle oportunidad a aquellos que han andado mal, que se alineen. Escuche lo que el Espíritu Santo de Dios me dijo y me habló. Me dijo: pero alerta a aquellos que no se alinean. Los voy a remover. Su pecado les hará esclavos. Su pecado y su desobediencia los llevará a perder. Van a tener golpes económicos. Y muchos van a ser removidos, como fue Israel, exiliado de su propia nación. Van a salir de este país. En otras palabras, vas a ser deportado. Eso me dijo el Espíritu Santo que te dijera hoy, Jubileo. Alíñate. Estos años que vienen serán años de gloria, gloria manifestada y reino revelado. Estos serán los años por los que hemos orado mucho tiempo. Estos serán los años de mayor bendición. La iglesia de Cristo va a trascender. La iglesia de Cristo va a hacer cosas poderosas. Pero para aquellos que no obedezcan, van a ser golpeados, caerán bajo cautiverio, serán golpeados en su economía y muchos de ustedes van a ser deportados a sus países, como Israel fue exiliado de su propia nación. Este es el tiempo
para alinearte. Alíñate con tu Señor. Si has estado viviendo un evangelio wishy-washy, si has estado viviendo un evangelio mediocre, hoy el Señor te está llamando a cuenta y te está diciendo: ponte a cuentas conmigo, porque quiero que seas parte de la gran bendición que voy a derramar sobre mi pueblo. Ponte a cuentas conmigo y alíñate, porque contigo haré grandes cosas, me dice el Señor. Jubileo va a ver sus mejores años estos próximos que vienen, no por la presidencia, pero porque Dios está con nosotros, porque Él lo está prometiendo, porque Él lo está haciendo, porque Él lo habló. Esta iglesia va a ver sus mejores años. Tú los vas a ver si nos alineamos. Pero conste que el Espíritu Santo me pidió que te advirtiera: si no lo haces, vas a sufrir consecuencias. Y muchos de ustedes váyanse despidiendo de esta nación. Usted no quiere nada con Dios, usted no quiere alinear su vida delante de Dios, váyase despidiendo de esta nación. Usted va a regresar de donde vino, porque Dios te está dando hoy la oportunidad para que te alinees. Una de las proposiciones que pasaron en nuestro estado fue la 314. Y la 314 trae características similares a la SB 1070. Ustedes recordarán, los que llevamos varios años en este estado, aquella ley de la SB 1070 que le otorgaba a los sheriffs, a los alguaciles y a la policía el derecho y la autoridad de cuestionar tu estatus legal. Y si no eras legal, inmediatamente eras deportado, preso y deportado. Tus hijos por un lado y tú por otro. Aquí en nuestro estado se aprobó la proposición 314. Por eso el Espíritu Santo hoy me está diciendo: alerta a mi pueblo. Los que se alineen y los que estén bajo la obediencia mía, que no teman, que celebren, porque yo estoy con ellos y el mal no tocará sus casas. Pero si usted persiste en su pecado, si usted persiste en su maldad, y usted dice: a mí no me pueden deportar, soy ciudadano, hay dos áreas más que van a ser afectadas en tu vida: tu economía, y vas a ser esclavo del pecado. Esta noche Dios te está brindando la oportunidad de alinearte. Si hay vidas en este lugar que vinieron por primera vez y necesitan entregarle su corazón a Jesús, levante su mano rápidamente, levante su mano. Yo quiero verte. ¿Quién entrega su corazón a Jesús en este día? Su vida la entrega a Jesús. Dios te bendiga, yo te veo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo sé que el auditorio es grande. Aquí, Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dios te bendiga, veo tu mano. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dios te bendiga, veo tu mano. Dios te bendiga, veo tu mano. Deje la mano arriba, por favor. Los que levantaron su mano, dejen su mano en alto. Dejen su mano en alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 almas hoy para Cristo. Le damos un aplauso al Rey de Reyes. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. Yo quiero que toda la iglesia, junto con los que levantaron sus manos, repitan conmigo esta oración en voz alta. Padre Celestial, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. Te fallé, perdóname. Te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Jesús. Bienvenido a la familia de Cristo. Bienvenido. Este es tu mejor tiempo. Este será tu mejor tiempo. Alíñate delante de Dios. Haz las cosas correctas. Arrepiéntete sinceramente de tu pecado. Aléjate del pecado. Deja de estar haciendo lo del mundo, porque entonces eres esclavo del pecado. Aléjate y vas a empezar a experimentar una gloria tan maravillosa en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, como nunca antes las has vivido. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Quiero orar por ti. Señor, gracias por cada vida, gracias por cada familia, gracias por cada persona que esta tarde vino a este lugar. Pido y oro, Dios, para que seas tú con ellos. Ayúdales, dales fuerzas, líbralos del mal, cúbrelos, oh Dios.
Y que esta palabra que hoy hemos escuchado, Señor, la podamos experimentar en carne propia. Señor, el avivamiento que tú traes para nosotros, para tu iglesia, que pueda que sea el último y más grande avivamiento, lo podamos experimentar desde hoy mismo, Señor. Salvación en los hogares, restauración en las familias, reconciliación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.